Formas extraordinarias de conclusión del proceso. Capítulo 1. Conciliación y transacción. Artículo 233. Oportunidad. Las partes podrán conciliar en cualquier estado del proceso si con ocasión del cumplimiento de la sentencia surgen diferentes entre las partes. También podrán conciliar. La conciliación se regirá por los principios de voluntariedad de las partes, confidencialidad, flexibilidad, neutralidad, imparcialidad, equidad, legalidad y honestidad. Artículo 234. Procedimiento. La conciliación se realizará en audiencia ante la o el juzgador conforme a las siguientes reglas. 1. Si la conciliación se realiza en audiencia preliminar o de juicio, el juez la aprobará en sentencia y declarará terminado el juicio. 2. Si la conciliación se presenta con ocasión del cumplimiento de la sentencia, la o el juzgador de la ejecución señalará día y hora para la realización de la audiencia entre la que resolverá la aprobación del acuerdo. 3. Si la conciliación recae sobre parte del proceso, este continuará con respecto a los puntos no comprendidos o de las personas no afectadas por el acuerdo. Artículo 235. De la transacción. La transacción válidamente celebrada termina el proceso y el juez autorizará la conclusión del proceso cuando le sea presentada por cualquiera de las partes. Tratándose de transacción parcial, se estará a las reglas que sobre la conciliación parcial prevé el artículo anterior. En caso de incumplimiento del acta transaccional, podrá ejecutarse forzosamente según lo dispuesto en el artículo 363. Capítulo 2. Retiro de la demanda. Artículo 236. Retiro de la demanda. La parte actora podrá retirar su demanda antes que ésta haya sido citada. En este caso, la o el juzgador ordenará su archivo. El retiro de la demanda vuelve las cosas al estado en que tenían antes de haberla propuesto, pudiendo la parte actora ejercer una nueva acción. Capítulo 3. Artículo 237. Desistimiento de la pretensión. En cualquier estado del proceso antes de la sentencia de la primera instancia, la parte actora podrá desistir de su presentación y no podrá presentar nuevamente su demanda. La o el juzgador se limitará a examinar si el desistimiento procede por la naturaleza del derecho en litigio y por no afectar a intereses de la contraparte o de terceros. La parte demandada que haya planteado reconvención igualmente podrá desistir de su pretensión o renunciar al derecho, para lo cual se procederá en la forma señalada en el inciso anterior. Artículo 238. Desistimiento del recurso o de la instancia. Se podrá desistir de un recurso o de la instancia desde que se interpuso aquel y mientras no se haya pronunciado sentencia definitiva, lo que producirá la firmeza de la providencia impugnada, salvo que la contraparte también haya recurrido, en cuyo caso requerirá que ella también desista. Artículo 239. Validez del desistimiento. Para que el desistimiento sea válido, se requiere 1. Que sea voluntario y hecho por persona capaz. 2. Que conste en los autos y se halle reconocido la firma de quien lo realiza ante la o el juzgador. 3. Que sea aprobado por la o el juzgador. 4. Que si es condicional
conste el consentimiento de la parte contraria para admitirlo. En el artículo 240, inhabilidad para desistir. No puede desistir del proceso. 1. Quienes no pueden comprometer la causa en arbitraje. 2. Quienes intenten eludir por medio del desistimiento el provecho que de la prosecución de la instancia pudiera resultar a la otra parte o a un tercero. 3. Quienes representen al Estado y no cuenten con la autorización del Procurador General del Estado en los términos previstos en la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado. 4. Quienes sean actores en los procesos de alimentos. Capítulo 6. Allanamiento. Artículo 241. Allanamiento a la demanda. La parte demandada podrá allanarse expresamente a las pretensiones de la demanda en cualquier estado del proceso antes de la sentencia. La o el juzgador no aceptará el allanamiento cuando se trate de derechos indisponibles. El allanamiento de una o uno o de varias o varios demandados sobre una obligación común divisible no afectará a las otras u otros, y el proceso continuará con quienes no se allanaron. Si la obligación es indivisible, el allanamiento deberá provenir de todos. Si el allanamiento es parcial o condicional, deberá seguirse el proceso con respecto a lo que no ha sido aceptado. Artículo 242. Ineficacia del allanamiento. El allanamiento será ineficaz. 1. Cuando la o el demandado sea incapaz, excepto cuando se trate del allanamiento de personas jurídicas. 2. Cuando el derecho no sea susceptible de disposición de las partes. 3. Cuando los hechos admitidos no pueden probarse por medio de la declaración de parte. 4. Cuando la sentencia deba producir efecto de cosa juzgada con respecto a terceros. Artículo 243. Allanamiento de las instituciones del Estado. Para que el Estado y sus instituciones puedan allanarse, será requisito que la o el Procurador General del Estado lo autorice expresamente. De no constar esta autorización, el allanamiento carecerá de valor. Artículo 244. Aprobación del allanamiento. La o el juzgador aprobará el allanamiento mediante sentencia, la que causará ejecutoria. Capítulo 5. Abandono. Artículo 245. Procedencia. La o el juzgador declarará el abandono del proceso en primera instancia, segunda instancia o casación, cuando todas las partes que figuran en el proceso hayan cesado de su prosecución durante el término de 80 días, contados desde la fecha de la última providencia recaída en alguna gestión útil para dar curso progresivo a los autos. Artículo 246. Cómputo del término para el abandono. El término para el abandono contará desde el día siguiente de la última notificación de la última providencia dictada, o si es el caso, desde el día siguiente al de la última actuación procesal. Artículo 247. Improcedencia del abandono. No cabe el abandono en los siguientes casos. 1. En las causas en las que estén involucrados los derechos de niñas, niños, adolescentes o incapaces. 2. Cuando las o los actores sean las instituciones del Estado. 3. En la etapa de ejecución.
Artículo 248. Procedimiento para el abandono. Sentada la razón que ha transcurrido el término señalado, la o el juzgador mediante auto se limitará a declarar de oficio o a solicitud de parte que ha operado el abandono. Declarado el abandono, se dispondrá que se cancelen las providencias preventivas que se hayan ordenado en el proceso. El auto interlocutorio que declara el abandono podrá ser impugnado siempre que se justifique exclusivamente en un error de cómputo. Artículo 249. Efecto del abandono. Declarado el abandono, se cancelarán las providencias preventivas que se hayan ordenado en el proceso. Si se declara el abandono de la primera instancia, no podrá interponerse nueva demanda. Si se declara el abandono en segunda instancia o en el recurso extraordinario de casación, se tendrá por desistida la apelación o dicho recurso y por firme de resolución recurrida, y se devolverán las actuaciones al tribunal o a la judicatura de donde procedieron. Gracias con todo.